Se terminó la hora de los improvisados, y eso lo hizo notar ayer el gobernador Alejandro Armenta cuando cuestionó la pasividad con la que se ha conducido la dirigencia de su partido, la dirigencia que está en manos de Olga Lucía Romero García Crespo, pero también de quienes integran la bancada mayoritaria en el Congreso del Estado. Todos estos diputados y las diputadas que no han dado más que escándalo, que lucen sus prendas de vestir, todos perfumados, muy coquetos y coquetas, pero que no dan una. Son productos sexenales que surgieron de la ocurrencia de quienes han llegado a despachar en Casa Puebla. La realidad es que han demostrado sus áreas de oportunidad, por decirlo de manera elegante. No se han dado cuenta que carecen de lo elemental en el terreno de la política: olfato, sensibilidad, rapidez en los reflejos, para estar atentos de lo que sucede en las otras trincheras. Y mire, le explico por qué. El sábado pasado, que se dio a conocer la realización de esta marcha llamada Generación Z, la oposición al grupo en el poder se llenó la boca diciendo que había una narcopresidenta. Le dijeron a Claudia Sheinbaum presirvienta, y un montón de descalificaciones en contra de una mujer que despacha en Palacio Nacional y que representa así un modelo político con el que no están de acuerdo, o sí, pero independientemente de ello, la realidad de las cosas es que han humillado, han ofendido y han utilizado un lenguaje procaz en contra de los adversarios. Entonces vino Alejandro Armenta ayer a decirles que salgan del área de confort. Lo hicieron más de 48 horas después de todos los epítetos que lanzaron durante todo el día del sábado y todo el día del domingo. La pregunta es, ¿estarán listos para la batalla que viene, que es la elección intermedia del 2027? Lo cierto es que sí podemos confirmar que la hora del aficionado se ha terminado. Muy buenos días, gracias que nos acompaña en este martes atípico porque es la primera jornada hábil de la semana. Transmitimos como todos los días desde La Intensa en el 907 de la frecuencia modulada, desde la Colonia La Paz, aquí en la capital del estado de Puebla, para todos ustedes. Y mire, la verdad de las cosas es que la fortuna nos sonrió, porque hasta hace un momento, antes de que comenzara esta emisión radiofónica, se están restableciendo las redes sociales, así es que podemos decir que transmitimos ya a través de las plataformas digitales que usted conoce, @laintensa_FM y las de un servidor, @FerMaldonado_MX. Transmitimos también a través de los canales de YouTube, en Cadena IN y también en parabólica.mx y también en el sitio de casa, www.cadenain.com. Perdónenme usted, estoy confundido con este entuerto con el que nos amanecimos esta mañana. Fíjese que tuvimos un apagón digital, pero es un apagón digital a nivel mundial. No hay prácticamente un sitio informativo en estos momentos que no haya tenido problemas para mantener su oferta editorial para los cibernautas, los consumidores de noticias, para quienes buscan datos acerca de lo que está ocurriendo hoy en día en México y en el mundo. No sé si ya tenemos a Jesús Olmos, a ver si podemos tener a Jesús Olmos para poder tener la conversación y que nos explique qué fue lo que pasó durante la madrugada y la mañana de esta mañana. No había conectividad ni en redes sociales, tampoco en sitios informativos. Y ya se puede usted imaginar lo que ha ocurrido con quienes tienen información, ofertas de servicios o de bienes en sitios de grandes empresas. Ya está en la línea telefónica Jesús Olmos, coordinador editorial de parabólica.mx. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días y buenos días al público de La Intensa. Pues sí, hoy nos despertamos con esta caída de la red social X y también de diversos sitios web, entre ellos, pues bueno, parabólica.mx, pero también periódicos como eConsulta, Diario Cambio, Poblanerías, Puebla en Línea, varios sitios que utilizan todos una plataforma que la gente quizás no conozca, pero que es fundamental para la circulación de los sitios. Se llama Cloudflare. Esta plataforma, digamos que es como una especie de intermediario, Fer, entre pues los sitios web y la gente que los visita. Digamos que sirve para que se filtre toda aquella información que no
debe llegar a la gente como pues serían los virus, como serían por ahí los bots que luego quieren intervenir los sitios web. Esta plataforma funciona como un filtro por medio del cual, pues bueno, toda esta basura que está en el Internet no llega a la gente a través de, las visitas a los diversos portales. Y bueno, como te decía, amanecimos hoy con este tipo de fallas que afectaron, por ejemplo, se tiene una contabilidad de 81 millones de solicitudes por segundo que procesa esta plataforma, que es la encargada de proteger el HTTP, estas iniciales que están antes de que cualquiera de nosotros ingrese a cualquier sitio web. El asunto, Jesús, es que se ha venido restableciendo poco a poco, pero tampoco tenemos datos ciertos de qué fue lo que provocó la caída de este intermediario que protege los sitios web. Sí, todavía no hay un análisis como tal, digamos que están apenas en la fase de la recuperación. Ya se tiene acceso a la mayoría de los sitios web, ya se tiene la plataforma de X, que es fundamental para mucha gente, para la comunicación social, para la comunicación política. Esta plataforma ya está activa, todavía presenta fallas, no se ha restablecido al 100%, presenta fallas, por ejemplo, en la reproducción de videos, en el uso de los retweets, de las citas, todos estos aditamentos con los que funciona la plataforma X, pues todavía no se restablecen al 100%. También hay fallas, por ejemplo, en ChatGPT, esta inteligencia que también ya es un asistente para muchas personas en sus actividades cotidianas, Spotify, que nos acompaña con música, y también pues algunos juegos como League of Legends, que mucha gente pues también accede a ellos a través de diversas plataformas web. Y no, como lo preguntabas, no hay todavía un informe de qué es lo que ocurrió, pero ya se está investigando y hay alrededor de 500 clientes de esta plataforma que han presentado diversos errores a nivel global. Caray, qué narrativa la de esta mañana. Jesús, apreciamos que hayas tenido tiempo para conectarte y nos dieras información de lo último que está ocurriendo en el plano digital. Así es, Fernando, y gracias a ti y al auditorio, y estamos en contacto para cualquier otro tema. Muy buenos días. Por fortuna estamos transmitiendo ya a través, insisto, de la cuenta de La Intensa en @laintensa_FM y la propia @FerMaldonado MX. Son casi las 9:40 de la mañana. Vamos a tener que hacer una pausa. Tengo en la cabina a El Pastor, un histórico dirigente de la oposición en las filas del Partido Acción Nacional, Paco Fraile. Se dio tiempo para venir a conversar con ustedes y con nosotros en su faceta de entrevistador. Va a ver qué delicia de charla vamos a tener después de la pausa. Volvemos. Gracias que se ha mantenido atento a la señal de la Intensa en la frecuencia modulada en el 907 y también a través de las plataformas digitales. Le adelantaba antes de ir a la pausa que en esta cabina se encuentra Francisco Fraile García, Paco Fraile o El Pastor, como se le denominó hace muchos años cuando fundó el partido opositor por excelencia en Puebla, en los tiempos en los que el PRI dominaba pues prácticamente toda la escena política y pública. Paco, bienvenido, muy buenos días, gracias que aceptaste venir a platicar con nosotros. Gracias, Fernando, y me alegra mucho que estés bien de salud. Gracias, espero Paco, que todos estemos bien y de buenas a pesar de las tormentas. Bien y de buenas. Paco, antes de comenzar, fíjense que tiene una nueva faceta, Paco. Ha sido dirigente político, ha sido diputado local, federal, senador de la República, candidato al gobierno del Estado, pero ahora no sé si hayas puesto una pausa en tu carrera política, en tu militancia partidista. Paco, explícanos esa parte. No, yo creo que más bien la complementa, porque lo importante en la política es el diálogo, dialogar, la importancia de que el otro existe y que el otro piensa diferente que yo. Y entonces, como piensa diferente, ¿qué quiere expresarme con sus actos, con sus palabras? Y esto nos enriquece. La idea es saber del otro, pero saber de fondo del otro. Entonces, normalmente en la entrevista, pues me voy a preguntar la esencia
del por qué te comportaste así o por qué haces esto o haces lo otro. Y ha sido para mí una enseñanza fuera de serie lo que he escuchado de lo que se supone son los otros opuestos a lo que yo pienso. Y veo, y te lo digo y se lo digo a quienes nos escuchen y nos ven, la verdad es que a veces nos falta simplemente el ir a buscar al otro y preguntarle al otro, y nos vamos a encontrar que el otro tiene tanta riqueza como yo puedo considerarme que tengo, porque ese es un caprichito que de repente nos damos, pero sobre todo que siempre hay una lección que aprender de ellos. Es que sucede que Paco Fraile comenzó una faceta como entrevistador, y entre las personalidades con quien se ha sentado a grabar una entrevista están, por ejemplo, la más reciente, le decía yo antes de que comenzara el programa, a Blanca Alcalá Ruiz, a quien a bocajarro le preguntó si iba a militar en otro partido, y Blanca de pronto hasta saltó del asiento. Eso es, por ejemplo, una parte de la entrevista que realiza con quien fue la primera mujer que llevó las riendas del gobierno de la ciudad de Puebla, una de las ciudades más importantes en la República. Pero también entrevistó a Simitrio. Sí, cómo no. A Rubén Sarabia Simitrio, el histórico dirigente de la 28 de octubre. Y ahí me pasó algo muy curioso. Termino la entrevista y él me dice, espérame, me falta decir, el gobierno del estado quiere hacer esto y esto y esto y esto y esto en contra mía y en contra de la asociación 28 de octubre. Y se pone a hablar y decir, y pues la ventaja que tengo es que no tengo que pedir permiso, sino simplemente lo subo y pues ha tenido un gran éxito esa entrevista. Y también has entrevistado al dirigente de otra organización muy importante en Puebla, que es la Antorcha Campesina. Sí, a Juan Celis. Juan Manuel Celis. Y de verdad se los digo, escuchen a Juan Celis, porque Juan Celis ahí platica la esencia de lo que es Antorcha Campesina y qué han hecho para crecer, fortalecerse y ser una organización que vive y vibra dentro de Puebla, porque todos estos son poblanos. También entrevisté a Talavera. A Carlos Talavera. A Carlos Talavera. Carlos Talavera Pérez. Y a Julián Ventosa Aguilera. Sí, esa todavía no sale. Sale yo creo que la próxima semana. Bueno, entonces no nos spoilees. A ver, ¿de qué platicaste con uno de los empresarios más importantes en Puebla? Que además, hay que decirlo, no es fácil conseguir que se siente a ofrecer una charla, una entrevista que va a ser publicada. Que para mí fue muy grato cuando me dijo, a ti sí, Paco. Ok. Igual me pasó con Simitrio, igual me pasó con Juan Celis, igual me pasó con Talavera. ¿Te das cuenta que has entrevistado a personajes que en su momento han sido polémicos, rodeados de cierta oscuridad por su conducta, por su manera de actuar, por su posición frente a los grupos de poder? Sí, yo, si quieres, en ese capítulo, y se los he preguntado, es que si son ángeles o demonios. Y lo que yo busco no es encontrar a ver si hicieron una maldad y a ver, voy a repasarte en la maldad. No, dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que te motivó a crear esa organización y a defender a A o a B o a C? Cuando Simitrio estaba encarcelado, yo hablé con el licenciado Melquiades Morales, el exgobernador de Puebla. El exgobernador, porque de repente Melquiades dijo que concedía un perdón y que se lo daba, pero solamente para la Ciudad de México y que no podía venir a Puebla. Una suerte de exilio. Y entonces yo le decía, oye, Melquiades, pero la verdad de las cosas, este hombre, ¿por qué va a estar limitado a la Ciudad de México? Tú no, constitucionalmente, y no hay una manera de restringirlo. O está preso o no está preso. Y no, Paco, es que
yo no quiero que me venga a causar problemas. Le digo, Simitrio seguirá siendo Simitrio y... ¿Simitrio era un riesgo para la gobernabilidad de Puebla en su momento? ¿Así lo veía el exgobernador? Yo creo que aquí hay un punto interesante. Con Piña Olaya genera un movimiento, Simitrios genera el movimiento de la 28 de octubre. Y en ese momento, con los ambulantes y con todos, el propio Piña Olaya lo alienta. Pasados los meses y viendo que crecía, lo quiso parar. Entonces, por ahí hay... Se le salió de las manos. Es que es normal que los liderazgos, un buen liderazgo normalmente se sale de las manos del autor inicial del tema, ¿no? Y en este aspecto, pues hubo las confrontaciones y ahí está la 28 todavía y está operando y sigue funcionando. Paco, ¿te das cuenta que con estos perfiles que has podido entrevistar, has logrado mucho más que muchos de los periodistas que estamos en activo en este momento? No, pero no es una... Pero lo dices con modestia, no. Es un logro muy importante. Bueno, Paco. Es un logro y lo acepto. Es un logro personal tuyo. Sí, lo acepto tal como es, pero no estoy en competencia con ningún medio, ni nada por el estilo, ni con ninguno de mis amigos, que por cierto, pues tengo la suerte de llevarme con todos. Me conocen, saben de qué pie cojeo, como todos los hombres y mujeres de este planeta, pero al final de cuentas nos estimamos y este respeto mutuo nos enriquece mucho. Pero resulta interesante, Paco, porque cuando llegas a la plenitud de tu actividad partidista en Acción Nacional y luego viene esta etapa en la que de pronto, por las razones que hayan sido, la dirigencia de tu partido deja de valorar los méritos, el talento, la capacidad, el bono político que traen todos ustedes y voltea hacia otras personas. Cuando todo mundo, o la mayoría por lo menos, veía a un Paco Fraile disminuido, regresas con este proyecto y te colocas otra vez como un factor. No era mi intención, ni tampoco era menospreciar el hecho de haberme disminuido dentro del Partido Acción Nacional. Yo dentro del Partido Acción Nacional me conoce la mayor parte de los miembros del partido a nivel estatal. Hay muchos jóvenes ahora y me alegra muchísimo estar viendo que va creciendo la juventud y ojalá tenga yo la oportunidad de tener algún diálogo con ellos, pero no lo hice por una competencia o por esto. No, yo me propuse a mí mismo entender al otro, al poblano, al otro poblano, al otro que convivió conmigo, que nos confrontamos. Llegaron a rivalizar. No solo rivalizar. Pienso, por ejemplo, en Carlos Mesa Viveros, que fue un durísimo militante y dirigente del PRI. Era secretario de gobierno cuando estaba Manuel Bartlett. Y ustedes lo enfrentaron desde la oposición. Y mi confrontación con Manuel fue muy fuerte. Pero ¿sabes una cosa? Nunca un insulto, nunca una ofensa, nunca hacer ni siquiera una insinuación de disminuir la autoridad que corresponde a un gobernador del estado o a un presidente de la República, por más que lo rechazara yo, ¿no? Como por ejemplo un Luis Echeverría, que me toca el 68 y que se le aplica toda la acción de Echeverría, se le aplican a Díaz Ordaz, y Díaz Ordaz tiene el valor de decir yo soy el responsable. Eso es maravilloso. No le echa la culpa al otro ni anda buscando. Que en realidad lo fue. En realidad lo fue. Sí, no, porque... Pero bueno, quien portaba la investidura era... Sí, y Díaz se Ordaz. acepta como investidura, pero los documentos actuales nos reflejan que el 68 fue una maniobra muy especial de Luis Echeverría Sí, Álvarez, por supuesto, el secretario de Gobernación de la que época. hace una serie de movidas y sobre todo enfrenta al Estado Mayor Presidencial con el propio ejército y el ejército responde
ante esta situación frente a las... Ahora que algún día me invitas a hablar de esos Hay momentos. que hablar de muchas cosas con Paco Fraile, pero a ver, Paco, quiero preguntar una opinión tuya, porque acabas de decir que cuando fuiste un opositor nunca descalificaste la autoridad, no insultaste, no utilizaste palabras altisonantes, pero ahora lo hacen con mucha frecuencia. Y quiero referirme a la marcha del sábado, por ejemplo, en donde no te vi, por cierto. No, porque tenía yo otro evento en el cual... Andabas ocupado. Andaba yo ocupado, la verdad de las cosas, y no porque no quisiera yo ir a la marcha. Yo quiero hacer una aclaración, fíjate. Nos está preocupando qué hizo fulano y qué hizo perengano, pero hay una gran cantidad de poblanos, de gente de la Ciudad de México, la gente de Morelia, la gente de muchos lugares en donde hicieron algo. Salieron los ciudadanos a manifestarse. ¿Esos dónde los dejas? ¿Por qué los excluyes? Yo como gobierno lo que tengo que reflexionar es por qué estos viejos, estos jóvenes, estos enfermos, incluso en silla de ruedas, hablo incluso de la mamá del exalcalde, paz descanse, pero lo que sí es cierto es que la verdad de las cosas, esa manifestación, hay que ver la solidez de la gente que caminó. Te guste o no te guste, allá hay una queja ciudadana que hay que tomar en cuenta. No el sentido de si fulano o perengano, no, como autoridad, y siendo autoridad gubernamental, lo primero que me debe de preocupar es ¿por qué están molestos? ¿Notas por momentos de cometer el pecado de la autoridad de criminalizar la protesta? Sí, les encantó. Y entonces, ¿ahora de qué se habla? De que si encarcelaron a tantos, de que si tantos policías están heridos, que si esto, que si el otro, que si al final se enfrentaron o no. ¿Se están agotando los recursos de la política, Paco? Yo llevo viendo que hace rato no hay diálogo. Y mira, la propia queja del gobernador del estado a su propio partido, como tú empezaste este programa, te refleja exactamente que no hay el diálogo, no hay el sentido del otro. Es decir, cuando competíamos contra el PRI feroz, el amo y señor de todas las urnas, el amo y señor de los espacios televisivos y radiofónicos de aquel tiempo, en donde no había opciones alternativas, sino el simple volante, pues nosotros en el volante hablábamos de las cosas y decíamos lo contrario, pero de ahí en fuera había un respeto mutuo en el sentido, y el respeto que es educación. Y esa línea ya se cruzó. Esa línea ya se cruzó. Esa línea se rompió, y lo voy a decir con todas sus letras, desde la presidencia de la República con AMLO. AMLO no respetó a los mexicanos, sino clasificó a los mexicanos. Y ese clasificar a los mexicanos llevó al encono de una parte y a la alabanza desmedida de la otra. Y entonces cada acción que se da, hay una confrontación generada desde ese momento. Y fueron 6 años repetidos de diario, en donde se descalificaba al otro. Esto es muy grave y muy delicado. Les dije que íbamos a tener una conversación suculenta esta mañana de martes. Paco, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, Fernando. A platicarnos de lo que estás haciendo. Se llama Conversaciones con el Pastor, ¿verdad? Conversaciones. ¿En dónde lo encuentran? ¿En YouTube? Y quiero aclarar, lo del pastor, el título nobiliario que me dieron, me lo dio Humberto Aguilar Coronado. Él es el responsable. Él es el responsable, sí, él fue el que me puso pastor, no me regañes. El tigre sigue siendo incorregible. Y además, muy estimado de mi parte, y de verdad lo quiero. Y pues fue uno de... Pero fue un momento en el que formaste muchos cuadros en Acción Nacional, Paco. Bueno, mi preocupación era que los jóvenes tuvieran la opción de poder llegar a gobernar. ¿Y lo conseguiste, Paco? Sí, algunos medios descarrilados hoy, pero
pero lo sigo queriendo igual. Paco, muchísimas gracias que viniste esta mañana. Son las 9 con casi las 10 de la mañana. Muchísimas gracias que nos acompañó en estos minutos. Les recuerdo que mañana en punto de las 9:30 de la mañana tenemos otra cita aquí en Destrozando la Noticia. Pase un espléndido martes.